Ahora sí vamos a entrar en tema por acá. Y hago la pregunta nuevamente, y gracias Erika por salvarme. ¿Cuáles son esos beneficios otorgados a empresas que contratan personas con discapacidad? Buenos días. Muy buenos días a todos y bueno, feliz de estar nuevamente en la mesa aquí. Como siempre, intentando llegar un poquito más allá, sobre todo los temas que conciernen la inclusión. Siempre estamos hablando de lo que atraviesa una familia o una persona con discapacidad, pero en esta oportunidad pues queremos ir sensibilizando un poco más a la sociedad sobre los temas de realmente incluir ya cuando hablamos de adultos en la vida laboral a las personas con discapacidad. Sí, se lucha mucho para incluir a los niños en el sistema educativo que es su derecho. Exacto. No importa si tienen o no tienen condición, es el derecho que tiene el niño. Una vez cuando ya el niño se incluye en este sistema, se gradúa, ¿qué pasa? Ok, incluso es importante que sepan que para que una persona con discapacidad trabaje, no necesariamente tiene que graduarse de un colegio. Ok. Porque cuando las personas que nos encargamos de insertar laboralmente a las personas con discapacidad, buscamos un puesto laboral para ellas, no necesariamente la persona tiene que tener un grado de instrucción. No todo el mundo que trabaja tiene grado. Exactamente. En la vida es así. Esto lo hago a acotación de que no necesariamente tenemos que enfocarnos en que tengo que graduarme de bachiller para poderlo hacer. Lo que tenemos que hacer es brindarle herramientas a esta persona para que pueda trabajar. Como cualquier otra persona, cuando te gradúas tú tienes capacidades que van más allá de esos conocimientos académicos que vas a adquirir. Muchos se adquieren de manera empírica. Ellos tienen la misma oportunidad que cualquiera de nosotros. Pero muchas veces los empresarios no saben que al ellos contratar a personas con discapacidad gozan de ciertos beneficios fiscales. Lastimosamente nuestros países actualmente no tienen esa cantidad de beneficios que podemos ver en Europa, pero acá en Panamá sí existe una ley donde establece primero que una empresa que tenga 50 personas o más en su nómina debe contratar un 2% de su planilla a personas con discapacidad. Claro. Si no lo hace, esa empresa debe aportar al Ministerio del Trabajo el equivalente al salario que esa persona con discapacidad devengaría. Qué interesante. Para que el Ministerio del Trabajo, con esos fondos, crea unos programas de capacitación y entrenamiento para personas con discapacidad. Suponiendo que haya una empresa que quiere incluir a una persona con discapacidad en su planilla, esta empresa de una vez va a gozar de beneficios fiscales porque ellos pueden deducir de sus impuestos anuales el equivalente al doble del salario devengado por esa persona con discapacidad por un máximo de 6 meses. ¿Ok? Eso quiere decir que si una empresa tiene una persona con discapacidad, ella tiene un beneficio fiscal porque yo puedo deducir de mis impuestos lo que yo le estoy pagando a esa persona con discapacidad. ¿Ok? No solo como los gastos de la empresa, sino al final de la renta gravable. Una pregunta, que es la ¿esto renta aplica que para se microempresas también o no? Realmente no está establecido en la ley porque las empresas se estipula que deben contratar a una persona con discapacidad si tienes más de 50 personas. Sin embargo, es muy importante que la microempresa que de verdad desea hacerlo se acerque al Ministerio del Trabajo y le voy a explicar por qué. Porque puede gozar, o sea, si averigua, y es tu intención, y vuelvo y repito, las leyes a veces son muy cuadradas, pero no dice nada de qué pasa si no tengo las 50 personas. Entonces, y tengo el deseo de contratar a alguien. El deseo. Entonces, lo más probable es que yo no veo ninguna razón por la que no puedas aplicarlo. Yo tampoco veo ninguna razón por la que no pueda aplicarlo. Que es muy importante que la persona, la empresa, para poder gozar de este beneficio, la empresa debe solicitarle al Ministerio del Trabajo o a la persona con discapacidad una certificación de que esta persona con discapacidad está inscrita en el registro de colocación de personas con discapacidad. El Ministerio del Trabajo tiene un registro de personas con discapacidad que desean trabajar. Entonces, la empresa debe tener este certificado para que lo pueda anexar a su declaración de renta y pueda gozar del beneficio. Por ejemplo, las empresas que nos están escuchando en estos momentos y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero incluir en mi equipo de trabajo a una persona que tenga alguna condición, no sé dónde buscarla. Puede dirigirse al Ministerio de Trabajo y referirse a este listado que tienen. Según lo que yo estoy necesitando una recepcionista, estoy necesitando un asistente, lo que yo quiera. Sí, de hecho nosotros estamos justamente trabajando ahorita con varias fundaciones que tienen ya personas adultas con discapacidad, porque nosotros estamos buscando capacitar a las personas con discapacidad para la vida laboral.
¿qué pasa? Es muy importante que sepamos que no necesariamente yo tengo que buscar a alguien para un puesto que yo necesito. O sea, recepcionista o mensajera, etcétera. Muchas veces hemos tenido casos de empresas que nos dicen, yo quiero contratar a una persona con discapacidad, pero no sé dónde ponerla, porque muchas veces la gente no sabe todo lo que una persona con discapacidad puede hacer. El miedo nos frena y nosotros mismos le ponemos el límite a esa persona. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que vamos a la empresa, hacemos como un análisis y le decimos, mire, aquí puede aplicar para una persona con tal condición o para esta, vamos a buscar. Pues Patricia, es como todo, lo primero que tenemos que eliminar es el miedo. Lo primero que tenemos que eliminar es el miedo. Así, y me remonto pues a esta mañana que tenemos una persona muy reconocida en Panamá con capacidades especiales, que es Juanpi, y cuando yo escuchaba a Juanpi hablar, yo decía, este chico, y le dije a Robbie en Camerino, le digo, este chico es mucho más inteligente que yo y cuando él habla mejor es que yo me quede la boca callada, ¿sabes? Entonces, así mismo como Juanpi, hay muchas otras personas que tienen la misma necesidad de nosotros, capacitarlas. O sea, tira el miedo a un lado, trae a la persona a tu ambiente, dale la oportunidad que le darías a Marcela, le darías a Erika, le darías a Patricia y que la persona te demuestre de qué es capaz. A mí me tocó entrevistar, que lo trajo la Embajada de los Estados Unidos y lo vimos creo que en el noticiero de aquí de Next, a un chico que es dueño de su propia empresa, tiene parálisis cerebral, vino a dar conferencias de hecho aquí en Panamá durante las Olimpiadas Especiales y él hablaba precisamente de eso, de que tenemos que romper los miedos, la sociedad tiene que romper estos miedos porque son personas como usted y como yo que tienen los mismos derechos de los Estados Unidos, de los mismos derechos, es de Estados Unidos, padres mexicanos, tienen los mismos derechos. Exacto. Y tienen unas habilidades, por ejemplo, este chico tiene habilidades tecnológicas que yo no tengo y todos tenemos capacidades especiales. Ojo, usted es bueno en algo o yo soy buena en algo, tú eres buena en algo, eso te hace especial. Al igual que ellos. Exacto, y sobre todo es muy importante que además el miedo no solamente existe o el tabú o la ignorancia, por llamarlo así, en la empresa, sino muchas veces en las familias. Últimamente hemos buscado varias familias para estos programas porque queremos hacer como una lista. Invito a las familias que tienen en su casa algún adulto con discapacidad y que tengan deseo de incluirlo y de empezarlo a entrenar desde el punto de vista laboral, que nos contacten, porque muchas hemos ido y dicen, no, es que yo no quiero que él trabaje porque me da miedo. Pero le estás quitando un derecho, porque el trabajo es un derecho del ser humano. Entonces, tú misma le estás quitando la oportunidad que el día de mañana, cuando tú no estés, porque para allá eso pasa, él no tenga las habilidades para desarrollarse. Entonces, también tenemos lo contrario, muchas familias que ponen a sus muchachos a que vayan a las ferias de empleo y todo, y los empresarios dicen, el problema es que no hay ninguno que cumpla con los requisitos básicos, que puede ser escribir su nombre o hablar bien si es para un tema de hablar. Entonces hay gente que cree que solamente por el hecho de tener discapacidad ya lo voy a poner en cualquier puesto y tampoco es así, porque el empresario tiene que garantizar que ese puesto realmente sea productivo. Además, usted para necesita, la persona. Para ambas partes, tú necesitas que ambos se ayuden, que ambos sean productivos. Entonces, ¿qué es importante? Yo le digo a los papás de los jóvenes con discapacidad, le digo, si su hijo no tuviera discapacidad, usted le diría, tienes que ir a estudiar a la universidad, tienes que ir a buscar qué curso vas a hacer, estudiar inglés o computación, lo que tú quieras. Con la persona con discapacidad lo tienes que hacer igual. Tú tienes que ver clases de oratoria para mejorar la parte del lenguaje, o ir a terapia de lenguaje porque es la parte comunicativa, o vamos a mejorar las habilidades motoras o las funciones ejecutivas, o vamos a mejorar cómo nos trasladamos en la ciudad. Patricia, una pregunta. Sí. Ahora que tú pues estás mencionando todo esto, me causa mucha curiosidad. Si la persona, por ejemplo, está en todas estas terapias para mejorar todas estas habilidades, durante ese proceso debe igual tener la oportunidad de estarse desarrollando en algo y no estar frenado. Claro. ¿Cómo hago yo como dueña de una empresa para contratarla? No, lo puedes contratar perfectamente. Si la persona tiene una discapacidad, sobre todo cuando hablamos de discapacidades cognitivas, el modelo realmente de inclusión es un modelo que se llama empleo con apoyo, que tienes un preparador laboral siempre pendiente de esta persona con discapacidad. No es que está al lado, sino que el preparador laboral entrena a alguien del equipo de trabajo como para que esté pendiente, como su coach. Así es. Exactamente. Muchísimas gracias. Es lo que nos va a permitir realmente incluirlo, ¿no? Si una empresa desea incluir,
es simplemente las ganas, contactar a... E informarse al Ministerio de Trabajo. Exactamente. Muchísimas gracias, Patricia. Tu información de contacto para de repente mucha gente quedó con la duda y quiere informarse sobre este tema. Sí, bueno, nos pueden contactar al teléfono 395-4228, al correo electrónico avantipanama@gmail.com o por el Instagram y Facebook Avanti Panamá. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta tocar este tema. Vamos a tocar en próximos temas. Sí, esa persona. Me parece súper. Y un poquito más de esta información para todos nuestros televidentes.